Bueno, comunidad, mm, en estos días hemos venido compartiendo acerca de la familia todo el mes de junio y en mi oración la estaba pidiendo al Señor por, bueno, ¿qué temática consideras que para este tiempo mm, la comunidad del renuevo necesita? Y creo que una de las necesidades que tenemos es poder desarrollar resiliencia. Y en ese diálogo que estaba teniendo con el Señor, eh, se me iluminó el texto de Mateo capítulo 6, en donde está el Señor exponiendo el conocido Sermón de la Montaña. Y Y pensé que es un texto bastante apropiado para nuestra realidad hoy. Como muchos de ustedes sabrán, y Mónica también, que comparte este tema de la salud y las personas que directa o indirectamente están conectados con esto, el COVID disparó las problemáticas de salud mental. Y una de ellas es la ansiedad, la depresión, de aquellas personas que no habían resuelto asuntos, pues emergieron y salieron a la luz como una isla que nace en el centro del océano. Y están mostrándose prácticamente lo que hay por el aislacionismo social que se ha vivido, por el distanciamiento, por los cambios de rutinas y por el mismo COVID, que se ha demostrado hoy en día que hay una afectación neurofisiológica, el post-COVID. Entonces, este texto dije, bueno, Señor, creo que es un texto que nos habla hoy a nuestra realidad, ya que Jesús allí está hablando de la ansiedad, también dentro de uno de los elementos que integran el texto. Pero en la medida que me fue entrando el texto, me encontré otra vez con el Padre. Y entonces asumo y asumí que también hoy era importante hablar de ese Padre que se hace presente hoy. Como lo hemos hablado varias veces en otras oportunidades, uno de los nombres de Dios es yo soy el que está. En el hebreo es esa presencia. El nombre de Dios se hace manifiesto. Por eso es el Dios que está. Yo soy el que soy es la categoría que hemos entendido del nombre en el griego. Pero en el hebreo, el verbo ser y estar, igual que en el español, tienen una sola categoría. Por eso decimos, cuando dice el texto, cuando le pregunta a Moisés al Señor, ¿y en nombre de quién iré? Él le responde, yo soy el que soy, yo soy el que está. En otras palabras, su nombre es presente, su nombre es presencia. Él es hoy. Y haciendo precisamente honor a su nombre, eso es lo que se llama la teología del nombre, entre paréntesis digo esto, pero haciendo honor a su nombre nos encontramos con un texto en el cual Dios se manifiesta hoy. Pensamos cuando tenemos situaciones de ansiedad, nuestro pensamiento se centra o en el pasado incierto o en el futuro desesperanzado. Entonces generamos un vacío del hoy, lo que se llama un vacío de presente. Entonces la ansiedad es ese vacío de presente. Y quisiera hacer una extrapolación. La ansiedad también es ese vacío del Padre hoy en nuestras vidas. Entonces, esta reflexión nos lleva a una invitación a hoy confiar en Él. Hoy. Dice un dicho de un rabino que se
conoce como el rabino Eleazar, dice así: quien tiene alimento para hoy y se pregunta qué comerá mañana, es una persona sin fe. Es como si el Señor nos diera testimonio cada día de su fidelidad al darnos hoy, al hacerse presente hoy. Pero también nos encontramos con un proverbio, y este proverbio nos advierte de no jactarnos del mañana, de no asumir actitudes de autosuficiencia. Ya tengo muchos bienes, estamos asegurados, tenemos unos buenos ahorros, tenemos algunas inversiones, o tenemos fija la pensión, o estamos recibiendo un muy buen ingreso, o yo llevo mucho tiempo trabajando allá. No se trata de generar incertidumbres, pero no se trata de que nos jactemos del día de mañana. Gracias, Señor, porque tenemos un ingreso hoy. Y mañana, Señor, te pedimos que no nos falte. Que el mañana se convierta en una necesidad de encontrarnos con Él. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Qué proverbio tan significativo. Por eso, antes de acercarnos a este texto que quiero compartir con ustedes, me encontré con algo. Me encontré que Dios es un Dios que se compromete hoy. Dios nos promete que Él provee solo por hoy. Esto es como, y fue precisamente de uno de los textos de las Escrituras, aquella máxima de Alcohólicos Anónimos: hoy, solo por hoy, no voy a tomar. De todas aquellas expresiones que tienen que ver con la adicción. No se trata de, en este año no voy a consumir. No, no te jactes del día de mañana, porque no sabes cada día que te dará. Pero vivamos el hoy. Entonces, Dios nos promete que Él provee solo por hoy. Mañana, el Señor te promete que Él te provee solo por hoy. Y el Señor dijo a Moisés, parece que esto forma parte de su carácter: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. No había pan, se estaban quejando, estaban rememorando su comida en Egipto, y el Señor le dice a Moisés: yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Oye, qué significativo. Dios nos promete que Él provee solo por hoy. Mañana tiene su propio afán, nos dice el texto. Mire cómo no tan solo en el Antiguo, en el Primer Testamento se manifiesta el carácter de ese Dios que provee solo por hoy. Mire lo que dice Jesús en Mateo 6, versículo del 9 al 11. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor está consciente de nuestras necesidades también físicas, biológicas. Él se hace consciente y en la oración al Padre, alaba, Jesús incluye. Pero hay un componente que nos va a conectar precisamente con el pasaje que vamos a desarrollar de Mateo 6, del 19 al 34.
Y es que Dios, Jesús nos revela al Padre como el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Nuestro Padre es el Dios de los cielos y de la tierra. Y precisamente aquí, en la oración del Padre nuestro, se manifiesta precisamente ese Dios de los cielos y ese Dios de la tierra. Y Jesús pide que se haga su voluntad y que su nombre sea santificado y que venga su reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, mire cómo Jesús se presenta como hermano. Jesús se presenta como igual a nosotros. Siendo nuestro Señor y nuestro Redentor, Él se presenta como nuestro hermano. Cuando en la oración se dirige a Dios como Padre nuestro y pide el pan nuestro. Note cómo ese sentido de ser comunidad. Cuando nos estamos convocando los martes, ese es el sentido de la oración. No tan solo orar por mis necesidades, sino orar por nuestras necesidades. Ese es un sentido de lo nuestro. Es el pan nuestro cada día. Dánoslo hoy. Nota que pareciera una redundancia. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. ¿Qué esa puede ser nuestra petición? Cada día, Señor, dánoslo hoy. Es como si el Señor nos invitara a confiar cada día, necesitar de su confianza cada día. Esa es la relación que se establece entre el Padre y el Hijo, entre la hija y el Padre. Entonces, vamos a leer Mateo 6, del 9 al 11, y vamos a ver cómo Jesús de alguna manera nos está revelando al Padre. El reino de Dios tiene que ver también con una búsqueda de una nueva identidad paterna. Y es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra de nuestro Padre hoy. Entonces nos encontramos en ese pasaje, en el contexto anterior, nos encontramos con que hay dos tipos de ambiciones, tesoros de la tierra y tesoros del cielo. Ese es el contexto de este pasaje. Pero también hay dos tipos de búsqueda. ¿Buscamos tesoros en la tierra o buscamos tesoros en el cielo? Y donde está nuestra búsqueda, allí estará nuestro corazón. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Eso reflejará nuestro tesoro. Hay dos tipos de servidores, hay dos tipos de señores. Qué curioso que el Señor llama a las riquezas, al dinero, al Dios Mamón. Le llama Señor. Y la palabra en el texto, en su original, se escribe con la misma categoría, Señor, Kyrios. Quiere decir que cuando nosotros ponemos a las riquezas a la misma categoría que Dios, hay un problema. Aquí ya no hay dos tipos de búsquedas, no hay dos tipos de ambiciones, hay una sola actitud. Y es que Dios nos invita a confiar en Él como Padre hoy. No podemos servir a dos señores. No es posible. Creo que uno de los factores que más mina la fe en el pueblo cristiano, en nosotros, es la búsqueda de tesoros diferentes a los tesoros del reino de los cielos. Y podemos atesorar muchas cosas, por eso habla de riquezas, no tan solo ese factor económico. Podemos tratar de atesorar mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha academia, muchos amigos, mucha vida social,
Posiblemente para algunos se puede convertir esto en un tesoro, pero solamente nos deja una sola actitud. Dios nos invita a confiar en Él hoy. Realmente esta revelación de Mateo 6, 19, 34, algunos biblistas le han llamado la tremenda revelación socioeconómica. Es una revelación socioeconómica. Por eso en el reino de los cielos no podemos hablar de que la parte económica, la parte financiera, la parte del espíritu, la parte... No, 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 no. La cosmovisión hebrea y en la cosmovisión del reino, todo es integral, integrado. Y Jesús comienza a hablar prácticamente de una situación socioeconómica en el Sermón del Monte. Así es. Es tremenda revelación, porque confronta una realidad. La realidad es que la población a la cual Jesús estaba hablando estaban afanosos y estaban afanados, porque en el texto nos dice. Pero notemos que el texto, en Mateo 6, 19, 34, quiero que vaya a su texto, vaya a la Biblia, todo no lo voy a abrir en pantalla, quiero que vaya a su Biblia un momentico, Mateo 6, allí ábrala, desempólvela para alguno. Mateo 6, vaya a su Biblia, traiga su librito. Ok, Mateo 6, en el versículo 19, nos encontramos que comienza con una advertencia. No os hagáis tesoros en la tierra. Comienza con una advertencia. No os hagáis tesoros en la tierra. Pero qué revelación socioeconómica, pues. No nos hagamos tesoros en la tierra. O sea que, pues, prácticamente nos está diciendo que no nos metamos con finanzas ni con economía. No, eso no es lo que está diciendo él. Está diciendo que no nos atesoremos, que no atesoremos riquezas en la tierra. No quiere decir que no tengamos una economía sustentable. No está diciendo eso. Entonces, ese no hagáis tesoros es un texto anterior que conecta en el versículo 25. Pasen al versículo 25, el 19 al 25. Y viene desarrollando Jesús, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sigue y de pronto entra el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, pues, o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, aquí hay un conector muy importante. Este conector nos permite precisamente ver la continuidad y la trascendencia que tiene el texto anterior. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el texto anterior para comprender el texto que vamos a abordar, porque tiene una conexión muy significativa, todo el pasaje. Pero voy a tomarlo desde el versículo 19. Disculpen un momento que tengo un problema aquí con la diapositiva. Bueno, entonces dice así el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Haceos tesoros, pero no en la tierra.
Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea que tranquis, en el cielo no nos van a robar. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, esta era la lámpara del cuerpo, es el ojo. Prácticamente esta es una confesión de una realidad, diríamos, fisiomédica de comprensión del ojito en tiempos de Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y se creía ya así que uno de los órganos de los sentidos receptores era el cuerpo y que si el ojo tenía luz, todo el cuerpo tenía luz. Interesante. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si en tu ojo no hay luz, entonces tu cuerpo tampoco. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí hay tres palabras que son importantes. Muchas palabras son importantes, pero en el último versículo que estoy leyendo precisamente, dice, versículo 24, hay tres palabras que subrayan que aquel que termina sirviendo a las riquezas termina adorándolas. Servir, Señor y amar. Son tres elementos que se conjugan en una expresión de adoración. Por esa razón dice, no puedes tener dos señores. Servir, amar a uno de los dos, a Dios o a las riquezas. O sea, pareciera que están polarizadas. Por tanto os digo, y aquí comienza a desarrollar precisamente el versículo el 25. Entonces, hay dos ambiciones diferentes. Cuando buscamos tesoros en la tierra y o cuando buscamos tesoros en el cielo. ¿Qué pasa cuando buscamos tesoros en la tierra? Se acumulan y a Rockefeller le preguntaron que cuándo dejaría de trabajar y él dijo, cuando gane $1 más. Pues siempre estaba ganando $1 más. Desafortunadamente, la codicia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La acumulación de los tesoros es una expresión de codicia. Cuando hacemos tesoros en la tierra, estos tesoros se convierten en nuestro Señor y terminamos sirviendo a las riquezas, a esas riquezas. Podríamos no tan solo hablar de las riquezas físicas, casas o carros o economía o liquidez, terminamos sirviendo a las riquezas cuando nuestro amor está puesto allí. Y tristemente las riquezas destruyen la fe en Dios. Por eso es que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Un pastor no puede servir a Dios y a las riquezas. Un pastor no puede servir a la teología de la prosperidad y a la teología de la redención. No son compatibles. Un pastor que quiere promover el enriquecimiento en su congregación a través de una falsa teología no puede servir a Dios. Eso no lo digo yo, lo dice el texto bíblico. No puede servir a Dios. Aunque se diga pastor y aunque llame a su comunidad de iglesia, no está sirviendo a Dios. Las riquezas destruyen la fe en Dios prácticamente. Ahora no quiere decir que no hayan ricos. Sí, los hay, pero ellos no les sirven a las riquezas, les sirven al Dios de las riquezas. Ahora, Jesús dice que los gentiles buscan estas cosas. En cambio, los tesoros en el cielo, se acumulan tesoros, pero en el cielo. Para servirle a Dios hay que despojarnos de cualquier otro tesoro. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, entonces maduramos nuestra fe. Nuestra fe va creciendo y también va creciendo nuestra fe en un Dios confiable.
Por eso los hijos del rey buscan el reino de Dios y su justicia. Esta prácticamente es la antesala al texto que vamos a trabajar. Por tanto os digo, miren lo que el Señor nos viene hablando. Por tanto os digo, no os afanéis. Y entonces nos encontramos que en este texto 4 veces está la palabra no os afanéis. Miremos, en el versículo 25 dice, no os afanéis. Vamos más adelante. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y más adelante, dice en el versículo 29, el versículo 31, perdón, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y el versículo 34, no os afanéis por el día de mañana. Pareciera que esa es la gran conclusión. Dios nos invita a confiar en Él hoy. Mañana es otro día. Mañana, dice Él, que trae su propio afán. Y basta cada día su propio mal. Podríamos decir que este es el corazón de este pasaje. Entonces, veamos cómo el Señor, el afán, de alguna manera, la ansiedad, es un vacío de presente, genera un vacío de presente. Cuando genera ese vacío de presente, entonces nos desconectamos de ese Dios que es el que está, que es el que se hace presente. Ok, pero también encontramos varias preguntas que nos confrontan a nosotros. Una primera pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Otra pregunta. ¿No valéis mucho más que ellas, que las aves del cielo? Otra pregunta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir 45 centímetros a su estatura? Eso es un codo. Mucho. Eso es mucho. No es 1 milímetro, no es 1 centímetro, no, son 45 centímetros. Es una medida exagerada realmente. Pareciera que el Señor nos invita a que Él quiere ser el Dios presente en tiempos de pandemia. Uno de los factores que nos dispara la ansiedad es que no se puede programar como antes se programaba. No sabemos qué va a pasar en 2022. Ahora hay nuevas cepas del virus. En países donde se han vacunado, todavía algunos han nuevamente vuelto a cuarentenas. Entonces, esa pregunta. Y otra pregunta acá dice, ¿no hará mucho más? Dice aquí. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor está hablando a una población que tiene poca fe. Quiere decir, cuando tenemos un vacío de ese presente, tenemos poca confianza en Él. Sí, en lo que Él nos está diciendo. Pero lo que nos está pintando es que si la hierba del campo que hoy es, ¿y de qué hierba? Está hablando de los lirios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios. Y en vuestro, lo que tiene que ver con la comida, dice, mirad las aves del cielo. Aquí nos manda a mirar las aves del cielo. Y aquí nos manda a considerar los lirios del campo.
Entonces, esos lirios eran lirios que florecían y algunas dicen que florecían por unos días o por un día. Pero cuando se secaban, para avivar el fuego más rápido, echaban esa hierba seca, esos lirios del campo, y aquí y se encendía rápidamente el fuego. Entonces, si la hierba del campo quedó yes, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Miren cómo este es un Dios de la hora. No está pensando en las camisetas o en la ropa interior que usted mañana va a tener. ¿Qué es lo que genera de alguna manera nuestro sistema? Ansiedad por el mañana. Entonces nos desconectamos del presente. Aquella canción, ¿qué será? Será, la vida te lo dirá, ¿qué será? Será. Finalmente, en la canción se conecta con un Dios que te dirá, ¿qué será mañana? Pero Dios está interesado en el hoy, porque no nos podemos conectar con el mañana si con Él no nos conectamos hoy. Entonces, si hay alguna, digamos, argumento que pueda tener el enemigo, es no confiar en Dios hoy. Es pensar mañana. Mañana comienzo a hacer los devocionales. Mañana comienzo a entrar a las reuniones de los entre semana. Mañana voy a comprar esa Biblia que tengo. Mañana voy a comenzar a leer a Pagola. Mañana. Cuentan que hubo una reunión en el infierno y hubo una convocatoria en tiempos de la pandemia y entonces pues todos los demonios fueron a reunirse para ver cómo podían seguir minando la fe de los cristianos. Y entonces estuvieron en una convocatoria 8 días y no habían podido concertar. Y retrasado, así se llamaba el demonio en nuestra historia, llegó tarde, como siempre, a la reunión. Eso sí, mandó la puerta con fuerza para que supieran que el retrasado había llegado retrasado. Y él no necesitaba sino escuchar poco en las reuniones y se iba. Y escuchó la evaluación de la convocatoria de demonios y que no se habían puesto de acuerdo cómo iban a minar la fe de los cristianos. Entonces, retrasado, intervino y dijo, ustedes han estado perdiendo el tiempo. ¿Ustedes piensan que ir y decirle a los cristianos que Dios no existe, van a negar su fe? ¿O ustedes creen que la humanidad que les va a decir que Dios no existe, hoy en día se van a comer esos cuentos? Hay muchas evidencias de la existencia de Dios. Ustedes saben, nosotros mismos creemos en Él, pero a Él no le creemos. Entonces, si nosotros que le creemos en Él, ¿cómo será? Pues los otros van a creer más fácil. Por eso, no se les ocurre tampoco decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, y que eso es mentira, eso no lo digan. Digan, eso es verdad. Digan, todo lo que hay en la Escritura es verdad, es palabra de Dios y deben obedecerla. Pero díganle, déjenlo para mañana. Déjenlo para mañana. Díganle que todo eso es verdad, que las enseñanzas de las Escrituras son verdad, pero déjenlo para mañana. Y así se morirán o inmaduros o se condenarán en el infierno o no podrán disfrutar de ese amor de su Padre Celestial. Creo que Dios nos invita a buscarle hoy. Noten que Jesús hace referencia a los gentiles que buscan todas esas cosas. Miren allí. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas, pero también está hablando de una población que está afanada, pero también está diciendo que
esta población son hombres de poca fe. Esta es la población a la cual se está y está hablando a sus discípulos. Discípulos que están iniciando prácticamente ese seguimiento al Señor. Entonces, ¿por qué confiar en Dios hoy? En uno de los libros de Shakespeare, en la obra que se conoce como El Rey Enrique VIII, hay un diálogo entre el rey y Cromwell. Y el rey le dice a Cromwell, te encargo que deseches la ambición, porque por ese pecado cayeron los ángeles. Ahora, no se refiere a la ambición del reino de Dios y su justicia. Ojalá esa fuera nuestra pasión. Se refiere a otras pasiones. Entonces la pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy es, ¿cuáles son nuestros tesoros hoy? Porque esos son nuestros amores hoy. Y mañana también. ¿Qué atesoramos hoy? La mejor forma de vivir frente a la pandemia es solo vivir el hoy. Mañana trae su propio afán. Cuide su salud mental. Creo que es la mejor fórmula para construir resiliencia. Confiar. Si hoy confiamos en Él, maduramos cada día más nuestra fe y mañana podemos ser más resilientes. ¿Eso qué significa? Podemos resistir la adversidad con confianza. Mañana trae su propio afán. ¿Cuáles son nuestros afanes? Haga una lista de sus afanes y se darán cuenta que todo tiene que ver con mañana. Ahora, cuando vivimos en esa ansiedad permanente, entonces comenzamos a pensar todo es en función de un mañana. ¿Qué tal que yo me enfermé? Mañana. ¿Qué tal que nos dé COVID y nos muramos? Eso es mañana. ¿Qué tal que no tenga trabajo? Eso es mañana. Entonces, ¿cuáles son nuestros afanes? Puede decir tal vez cuáles son nuestros amores. ¿Por qué confiar en Dios hoy? Creo que Jesús nos ha revelado precisamente en este texto al Padre, porque es lo que precisamente termina siendo el mensaje de Jesús. Un Dios, dice, vuestro Padre celestial. Ese Padre celestial, pero es Dios del cielo y de la tierra. Y en el texto, el cielo representan las aves y la tierra representan los lirios. Ese Dios que viste a los lirios hoy, ese Dios que da alimento a las aves hoy, nos invita a reflexionar y a confiar en Él hoy. Inclinemos un momento nuestro rostro ahí y vamos a orar. Señor, cuánta falta de confianza me hace, Señor, el poder verte hoy como el Dios presente. Ayúdanos, Señor, a descubrirte en el hoy, a ver tu presencia manifiesta en lo que nos das, en lo que no nos das. No importa la condición en la cual estemos, que podamos descansar en el saber que tú siempre cuidas de nosotros hoy. Señor, que venga tu reino hoy y danos el pan nuestro al renuevo, a toda la comunidad, a nuestras familias, hoy, Señor.
Gracias por manifestarte como el Dios presente, el Padre presente. Gracias, Señor, porque en ti no hay una sombra de ausencia ni de abandono. Tú ahora eres el Dios que se manifiesta como el Padre celestial. Es nueva la identidad que encontramos en ti. Tu naturaleza de Padre no es la de los padres que tuvimos o que hay en la tierra, sino tu naturaleza como Padre es una identidad diferente, la cual Jesús nos aporta hoy. Señor, ayuda nuestra incredulidad, y más aún en tiempos de pandemia. Guárdanos del afán y de la ansiedad, de vivir en los vacíos del presente o vivir en las demandas de un mundo que se jacta de un mañana, del cual no sabemos qué pasará. Que podamos escuchar a aquellos hombres y mujeres sabias que tienen expectativa del hoy y cuidado del mañana. Enséñanos a vivir, Señor, como tú viviste en medio de nosotros, siguiendo tus pisadas. Amén y amén. Amén. Bueno, Catherine, cuéntanos, por favor. Hola William. William, una pregunta. ¿Tú me puedes por favor aclarar cuando Jesús habla de tesoros en el cielo de manera aplicada, siglo XXI, Bogotá, Colombia, qué sería? Mira, yo creo que los mayores tesoros que creo yo que podemos nosotros acumular en nuestra relación con Él es ser conformados a su imagen. Uno, creo que el carácter de Jesús en nosotros es uno de los mayores tesoros. Que puedan ver en nosotros el tesoro del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Esos son tesoros del reino. Tesoros del reino. Cuando vivimos y tratamos de buscar el reino de Dios y su justicia. Fíjense que el final de todo este pasaje precisamente es en el versículo 33, dice, mas buscad primeramente, eso es un elemento fundamental en este pasaje, mas buscad. No nos quedemos buscando aquellas cosas que perecen, sino aquellas cosas que permanecen. Y el Señor lo dice en el texto anteriormente. Entonces, uno de los elementos precisamente que nos presenta y el desafía al Señor es buscar tesoros, y uno de los tesoros es el reino de Dios y su justicia. Es que en nuestras vidas sea hecha su voluntad. Eso nos enriquece, pero también enriquece a otros. Aprender que el amor puede ser un valioso tesoro. Tener deudas de amor, eso es un valioso tesoro. Deudas, pero deudas de amor, no deudas con los bancos hoy en día que están haciendo unos giros que termina uno más arcado que antes de la pandemia para financiar una deuda. No, que nuestras deudas sean de amor, que nuestras deudas sean de justicia. Mira, yo esto no lo hice bien, pero quiero resarcir ese daño. Deudas de verdad. Mira, yo falté a la verdad y quiero
resarcir eso. Mi deuda contigo es decirte la verdad, porque en el amor no son compatibles las mentiras. Deudas de fidelidad, no dejar de ser fiel a aquellos que amamos, no dejar de ser fiel a la relación de pacto, no dejar de ser fiel al Dios que murió por nosotros y que nos amó. Entonces, nuestros tesoros pueden ser amores, pero amores de reino, no amores de tierra, no amor a la moda, amor a las riquezas, a los intereses del movimiento de la platica, no porque no seamos buenos administradores. Si yo voy a pedir un crédito y me ofrecen menos, pues yo me voy el que menos me ofrece interés. Eso es un tema de administración de los recursos y el Señor nos ha pedido. Pero qué bueno saber que cuando sembramos en amor, ese amor da intereses. Eso es precisamente ver tesoros del cielo. Implica que tenemos que resignificar toda nuestra perspectiva socioeconómica, la forma como vivimos la vida. Yo pienso que en mi casa debe ser un hogar donde se pueda respirar esas riquezas. Le apunto a eso cada día. Hay muchos vacíos en mi casa, hay muchos vacíos, pero he tratado también de hacer que mi casa, mi hogar, sea un altar. O sea, un altar en las relaciones, pero también un altar que mi esposa y mis hijos se sientan a gusto en el espacio pequeñito que tenemos, aunque es más grande que los apartamentos que hoy en día están construyendo, pero que se sienta agradable quedarme en la sala o en el comedor o viendo un televisión o dialogando, que mi casa sea un altar y que honre su nombre, que el amor, que cuando entre uno a ese lugar, o puede decir, aquí huele a amor de Dios, así como una buena comida. En estos días hablaba con unos pastores y entonces uno de ellos me decía, creo que aquí no huele a pastor. Entonces yo lo miré y, bueno, estamos haciendo un juicio de valor, sí, sin duda. Aquí lo que huele es a pedir platica. Oye, qué diferente que podamos decir cuando entramos a un lugar, oye, aquí huele a pastor. Qué hermoso poder saber que cuando tú coges las manos de un líder, huelen a, iba a decir mierda de oveja, pero a estiércol de oveja. Sí. Qué bueno saber que Él es de esos que limpia a las ovejas. Esos son valores. Por algo hay una relación entre tesoros y valores. Todo lo que tienen que ser valores en el sentido del ser humano, lo hacen mejor persona. Y lo único que nos hace mejor persona son los tesoros del cielo, no los tesoros de la tierra. Créeme que no nos hace mejor persona saber más. No nos hace mejor persona tener más. No nos hace mejor persona que nos den más like o ser más conocido en las redes. Eso no nos hace mejor persona. Nos hace mejor persona cuando le debemos a otro honra, amor, confianza, verdad. Esos son tesoros. ¿Te respondo, Catherine? Sí, William, muchísimas gracias. Ok. Alejita, cuéntanos. Hola, hola a todos. Bueno, esta palabra fue como un bálsamo para mí y me trajo revelación porque la verdad mi oración hace unos días atrás era decirle a Dios perdón porque sé que no confío en ti, no confío lo suficiente como debería ser porque pues en Él
lo podemos encontrar y tenerlo todo. Entonces le decía a Marcos que deberíamos hacer un post acá para cada vez acordarnos cuando nos llegan esos momentos de ansiedad de Él es el Dios del hoy. O sea, ya con eso fue suficiente. O sea, no hay nada más. Hizo un clic en mi cerebro y eso fue todo. Yo le preguntaba y le decía, ¿tú de qué grupo hubiera sido cuando lo del pan de Moisés? El que hubiera guardado 2 pancitos porque decía algo para mañana, o hubiéramos esperado a que cayera más pan. Seguro Es que como ¿a qué seríamos grupo así. pertenecemos? Ajá. Y Ajá. de verdad que con eso como que fue ya suficiente, pastor. Entonces me pareció maravillosa esta palabra y de verdad es una palabra revelada. Qué Así que bonito, muchas gracias. qué bonito que el Señor se dé a conocer a nosotros como el Ujú, Padre del hoy también. Ok. ujú. Gracias, Alejita. Vale, Gracias. pastor, un abrazo. Ok, lo mismo para ti. Anita, Mártica, cuéntanos. Dos cosas. Mi hermana escribió en el chat, Léelo, por favor. sí, Léelo. mi forma de pensar es algo concreta y me deja mis preguntas este texto. Entonces debo acostarme y rascarme la barriga y esperar a que Dios me llene la panza y no trabajar o buscar una pensión porque Dios verá cómo me alimenta y me provee un ingreso cuando no pueda trabajar. Y yo tengo otra inquietud, pero entonces primero le Me damos. parece espectacular esa pregunta. Porque sí, yo pudiera pensar que eso es lo que puede estar diciendo el texto, pero no. Lo que el texto nos está diciendo precisamente no es que no trabajemos. Lo que el texto nos está diciendo es que no acumulemos. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Y lo que el texto nos invita es a vivir el hoy. Eso es parte de lo que... Y en el hoy, precisamente, descansar en que mañana Dios también se revela hoy. Y lo segundo es que realmente allí lo que nos está es contrastando, ni siquiera es una comparación, es un contraste entre la hierba que se viste y ni siquiera trabaja, es un contraste, y las aves, lo mismo, los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aún Salomón con toda su gloria. O sea, prácticamente, si Dios provee a las aves, es el argumento que Jesús más adelante dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, allí hay una conexión y una pregunta que nos deja es, si esas aves que ni siquiera trabajan ni hilan y Dios les provee, ustedes que sí trabajan y sí hilan, ¿o Dios no va a proveerles? ¿Acaso ustedes no son más que ellas? El tema aquí, y es que el texto viene desde atrás. Por esa razón es que tenemos que tomarlo desde atrás. Y es desde el versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Dice, porque esos, donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Entonces, donde están mis afanes, ahí están mis tesoros. Donde está mi preocupación, ahí están mis tesoros. ¿Sí? Entonces, creo que esa es una pregunta exegética, es una muy buena pregunta, ¿ya? Pero el texto no nos está diciendo que no trabajemos. Si lo tomamos desde el texto anterior, por tanto, o sea, no atesoren riquezas en la tierra, atesoren riquezas en el cielo. Eso no quiere decir, porque si vemos a ver el contexto general del texto bíblico, Pablo confronta a aquellos holgazanes y les dice que aquel que no provee para los suyos, para los de su familia, es peor que uno que haya negado su fe. O sea, y Pablo expresa la realidad precisamente del reino de Dios, que reconoce en el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta que nos hace Vicky, ¿ya? Y creo que se puede profundizar mucho más. Ok, pero tu pregunta, Martica, también. Lo que yo, sí, ahora la mío es, ausencia de presente o vacío de presente, que lo nombraste varias veces hoy, es el hecho entonces
de que al no tener de pronto una relación con Dios, no tener ese crecimiento en Él, hace que yo entre en ansiedad y entonces esté pensando más en el futuro mismo que en el mismo presente, que es el que Dios hoy me quiere dar. ¿Es así? Sí, y te voy a poner un ejemplo y vale la pena. Hay dos elementos, te invito y los invito a todos a que veamos Kung Fu Panda 1. Quiero que lo vean. Y en un... Por otro lado, leyendo el texto, veía lo siguiente. En el verso 25, donde dice, no os afanéis por vuestra vida, hay una coma y se explica sobre el comer o el beber. En el verso, bueno, más adelante dice, ni por vuestro cuerpo. Y le agrega un complemento que es el vestido. Luego hace una pregunta, ¿no es la vida más que esos complementos que puso el antes, el alimento o el cuerpo más que el vestido? A mi modo de ver, tal vez no solamente está hablando de estas cosas, sino está hablando de algo mucho más profundo y más general. Usa el comer, el beber, el vestido como lo que fácilmente podemos identificar. Pero en realidad está hablando es de nuestra vida mucho más allá de lo material, o de nuestra vida mucho más allá después de este mundo. ¿Sí? En el 27 nos dice que no por mucho que nos afanemos, podremos cambiar las cosas. Y es la razón por la cual no debemos afanarnos, no debemos estar inquietos, sino pues confiar en el Padre, que es quien se ocupa de todo. Entonces quería pues como comentar esa observación que hice. Okay. Tomando lo que tú nos dices precisamente en el texto, allí al final dice el por qué no nos afanemos por el día de la mañana, porque mañana traerá su afán y basta cada día su propio mal. O sea, además de que nos invita a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas, fíjense que no se trata de no seguir trabajando, seguir trabajando para el reino también, primeramente, y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, gracias por esa reafirmación que nos estás haciendo. Gracias, Moni. Ok, Amparito, y terminamos con Catherine. Ya nos pasamos mucho del tiempo. Ya, gracias. Ok. No, William, pues pensando como dice en el Evangelio de Mateo y viendo la versión del peregrino, me llama la atención como dice el versículo 23 acá. Entonces quería compartirlo. Por favor. Y pensando yo en la pregunta que puso la hermana de Marta, Vicky. Entonces también le miré en la versión del peregrino y dice así en el versículo 23. Dice así. Habla. Pero si tú miras son tacañas, todo tu cuerpo será tenebroso. En el otro dice maligno, ¿no? Y si tu fuente de luz está oscura, perdón, voy a volver a leer. Desde el 22 y el 23. El ojo suministra luz a todo el cuerpo, por tanto, si tus miras son generosas, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tus miras son tacañas, todo tu cuerpo será tenebroso. Si tu fuente de luz está oscura, qué terrible oscuridad. Entonces quería compartir eso que también tiene que ver con la ansiedad. Aquí en vez de ansiedad pues dice angustia, ¿no? Y pues lógicamente hay varios sinónimos. Entonces quería compartir eso como para tener un poco más claro qué propósitos y qué nos motiva, hablando de la acumulación de las riquezas que se corrompen cuando se guardan, ¿no?
Entonces eso era, quería compartirlo también. Sí. Gracias. Ok, gracias, Amparito. Gracias, ok. Y Catherine, sí, porfa. William, una pregunta. Yo sé que el texto no lo dice, Jesús no lo está diciendo ahí, pero estaba reflexionando en los sueños. O sea, cuando uno tiene un anhelo muy grande en su corazón, eso también puede generar un vacío de presente, ¿no crees? Sí, Yo qué pero sé, fíjate. si yo, no sé, tengo el deseo muy grande de, no sé, me pasó por mucho tiempo, ¿no? Viajar y era mi sueño, entonces yo recuerdo que gran parte de mi época en la universidad yo no la disfruté porque solo quería terminar la universidad para irme de viaje. Entonces pienso que, aunque Jesús no lo dice ahí, también a mí me cuestiona el tema de soñar, digamos, de alguna manera debe tener como su forma de hacerse para que no genere vacío presente. Sí, y yo pienso que precisamente eso nos genera vacío de presente, ¿no? No poder disfrutar lo que hoy tenemos porque anhelamos a más, o no disfrutar lo que hoy tenemos porque mañana deseamos tener mejores cosas. No disfrutar el carrito que tenemos porque mañana esperamos tener otro. No disfrutar el pequeño espacio que tenemos porque deseamos uno más grande, ¿ya? Pero hay algo interesante precisamente en Santiago, ¿sí? Que nos invita precisamente a pensar en el mañana, pero esperando en él, prácticamente. Esperando en que, dice, cuando vosotros digáis, espérate, ¿dónde está eso? A ver si me ayudan buscándolo. Está en Santiago. Está en Santiago. A ver. ¿Qué dice más o menos para buscarlo? Dice que no digáis que mañana, diga, si Dios quiere, si Dios quiere mañana, no digáis, espérate a ver, ok, aquí está, en 4:13, ¿sí? Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, no se refiere al tráfico lógicamente de drogas, sino al comercio, ¿cierto? Cuando no sabéis lo que será mañana, no se jacten. El tema es, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Fíjense, podemos tener sueños, pero pongámoslos en el Señor, pero no nos jactemos de ellos, porque ellos son precisamente los que nos van a quitar ese vacío de presente. Y un elemento muy importante, entonces no vamos a ser agradecidos con Dios, sino eso genera una sensación de insatisfacción permanente. Y la insatisfacción lo que genera es más ansiedad todavía. Entonces, en un ejercicio que yo hago en el manejo de la ansiedad, yo le digo a las personas, coloca a la izquierda tus insatisfacciones. ¿Qué es lo que te genera insatisfacción hoy? Y a la derecha generas tus satisfactores. ¿Qué es lo que te satisface hoy? Cuando aprendemos a manejar las insatisfacciones y las satisfacciones, construimos lo que se llaman factores de compensación de la ansiedad. Entonces, el Señor, ¿qué nos está haciendo? Esto, podríamos decir, es un replanteamiento cognitivo, es un reprocesamiento cognitivo de dejar de pensar en el afán del mañana para, si tenemos preocupación, preocupémonos, pero por el hoy, no por el mañana. Bueno, gracias por todas esas participaciones, creo que ha sido muy enriquecedor para todas y para todos. Terminemos con una palabra de oración. Por favor,
Catherine, termina tú con una palabra de oración nuestra reunión. Uy, cómo me cogiste así desprevenida, pero bueno, a ver. Gracias. Bueno, Padre, realmente muchísimas gracias por estar con nosotros como el Dios que está siempre. Y súper chévere el mensaje que nos enviaste hoy a través de William a nosotros como comunidad, porque qué difícil es para nosotros en una sociedad de consumo vivir en el hoy. Es un reto que solo a través del Espíritu Santo podemos lograr. Pero para eso tú lo enviaste a nuestros corazones. Entonces, Padre, gracias. Enséñanos a descansar, a soñar, a vivir y a tener nuestras vidas sin ese vacío de presente, Padre. Ponemos en tus manos nuestra semana y gracias por todo lo que haces por nosotros, en especial por demostrarnos tanto amor. Amén. Amén y amén. Bueno, Amén. el Señor les dé un muy buen tiempo en este fin de semana. Amén. Hasta luego, pastor. Para Lo mismo. Luego todos. Ahorita fin de les, semana. Chao. ya les envío el Gracias. enlace para hacer las ofrendas y diezmos. Ok, gracias, Amparito. Amparito. Envío. Que descansen, chao. Abrazos a todos. Feliz tarde. Gracias a Dios. Adiós, Marlon. Adiós. Un abracito. Gracias, pastor. Un abrazo.